En el nombre de Jesús vamos a tratar un tema que es sobre la iglesia primitiva, la primer iglesia única en su modelo. Escuchaba por un programa de historia, un programa que se llama History, hablar a personas que son allegadas al Papa Francisco, y ellos estaban hablando muy seriamente de la iglesia total, la iglesia cristiana, sea cual sea, de este momento. Y él decía, si los apóstoles se levantaran de sus tumbas después de lo que hicieron y después de lo que padecieron, se caerían de vuelta adentro de ellas. Realmente, por más que queramos acercar esta iglesia a la primitiva, no hay cómo hacerlo. No llega, no dan las medidas. Vamos a leer, yo voy a enfocarme hoy más en los datos históricos de cómo llegó Jesús, a qué tierra llegó. A veces pensamos que llegó a un campito, unas pocas personas, un pueblito de montañas, que no había gente, pero no es así. Jerusalén era un lugar asistido por todo el mundo en ese momento y tenía grandes conferencias filosóficas en cualquier lugar que se pudiera, y eran realmente preparados en el estudio, en las filosofías, y no solamente los griegos, sino también habían llegado al mismo estado los hebreos. Era un mundo convulsionado por un montón de filosofías. Pero voy a leer en honor a mi Señor, en honor a lo que Él quiso hacer en medio de todos ellos, que dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo primero que tenemos que saber de la cultura hebrea en ese momento, diríamos muy apartada de sus principios hebreos, muy apartada de la primera dispensación, corría detrás de la cultura griega. Los griegos habían hecho sentir su imperio muy fuerte antes que llegue el imperio romano. Los romanos tomaron toda aquella cultura de los griegos, pero por ser imperio sobre Jerusalén o sobre todo el Estado de Israel,
ellos imponen estas teorías. Jesús no había venido, Jesús no conocido todavía. Todos se debatían en las filosofías griegas que se habían apoderado de todo el mundo. Eran los pensamientos más brillantes, los mejores pensadores. Entonces todo el mundo se agolpaba allí. Aparece Jesús en la tierra. Para sorpresa nuestra vamos a ver muchas cosas. Primero quiero aclarar algunas connotaciones, algunos principios que tenían los griegos, porque los griegos fueron a hablar con Jesús. Los griegos le pidieron a Santiago que le digan a Jesús que querían hablar y hablaron con él. Y quiero hablar de una teoría que la tuvo un discípulo de Sócrates que se llama Heráclito. Heráclito era un hombre a quien le debemos el gnosticismo adentro de la iglesia cristiana. Heráclito fue discípulo de Sócrates y él infundió dentro de la doctrina cristiana algunas aberraciones, pero él, antes que venga Jesús, tenía como algunas connotaciones algo acercadas a la verdad, pero no conocía la verdad. Tenía en su inteligencia algunos conceptos parecidos a la verdad. Y yo voy a leer un pedacito de la teoría de él, que dice así: flujo es el fluir que tiene que ver con el devenir, no tiene interferencia. Ígneo, elemento fuego, actúa como el símbolo que remite o refiere a la estructura oculta de lo real y actuará a la vez como imagen del movimiento del cosmos. Logos, para este hombre quería decir el que organiza el cosmos. Aparece como algo oculto detrás de lo real. Estos filósofos creían que todos estos temas del logo, del ígneo, eran temas que se solucionaban con la física. Y si hoy miramos esos canales de televisión que se ocupan de los mismos temas, vamos a ver que antes era un sueño de la física, ahora son tomas fotográficas y etcétera, etcétera, de la misma física para comprobar las mismas cosas, porque aquella cultura helénica no terminó y está entre nosotros y también está adentro de la iglesia. Cuando el cristianismo va a comenzar su doctrina y las vivencias del cristianismo como en sus comienzos, allí la tierra estaba regada de doctrinas griegas con las que habían invadido la tierra. También a los hebreos les llegó, por la información y práctica de los imperios romanos, el imperio romano muy poderoso. El pensamiento de este imperio se asentó sobre todas las filosofías griegas. Aún entre sus cambios y competencias entre los mismos filósofos, entre las diferencias que ellos tenían,
menciono los más distinguidos en esta cultura hebrea a la llegada de una nueva filosofía de vida. ¿Por qué las filosofías tenían esa allegada a los pueblos? Por ejemplo, el foco intensivo de ellos se ocupaba de explicar todo lo existente, asentadas sus ideas en el universo físico. Pero aparece en Efeso, año 490 antes de Cristo, que aún teniendo en su consideración el sentido físico, él agrega en sus convicciones y a su consideración que el universo está en constante flujo como formado por un elemento ígneo que es igual a fuego, y la razón que todo lo penetra, y esta razón es parte del alma de los hombres. Fuego, ígneo, es igual a fuego. Ahora fuego, hombre. Sustancia espiritual es factible que es sustancia espiritual, o quien organiza las leyes, conceptos del logo, es la misteriosa, universales, es algo del trasfondo que no se ve y que a partir de las filosofías helénicas o griegas, tema de gran especulación para ellos, y también en la teoría cristiana, que con algunas objeciones de los pensadores ya comienzan su impacto por el mundo. Voy a dar nombres para los que quieran saber más de este tema en cuanto a filosofías y doctrinas se refieren. Heráclito lo tenemos en el 490 a.C., Anaxágoras, 500 años antes de Cristo, Pitágoras, en Italia, Sócrates, 470 a.C. Como consecuencia nos quedó el gnosticismo. En el siglo II, Platón, en el 427, Sócrates, también 427, Aristóteles, 384 a.C., Epicurio, 342 a.C., Demócrito, 470, Zenón, Leantes, Crisipo, Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Eran estos los hombres de moda que se movían por Jerusalén, enseñando conceptos que podían acercarse en algunas ideas, pero que no llegaban a concretar la verdad. ¿Qué temas eran los que preocupaban a estos sabios pensantes? El tema de ellos era la existencia misma del ser, la física y contención del universo, la materia, el espíritu, la vida, la ausencia de la vida, y muchos, porque más que completaban su filosofía, cuando llega Jesús, junto con su amorosa doctrina, un pensamiento nuevo y atrapante en la tierra. La tierra estaba regada de filosofías que los hebreos ya habían adquirido, aunque estaban bajo los auspicios de Dios a través de Moisés y toda la primera dispensación.
Pero al difundirse la doctrina de Cristo, habiendo terminado la primera dispensación hebrea, la que dio Moisés, todos los grupos filosóficos admirados de la nueva doctrina o filosofías expuestas por Jesús, todas estas escuelas filosóficas quieren insertar en sus doctrinas esta nueva doctrina y estudian y reveen que esto se haga en parte, no enteramente, en parte, y así fue. Y así fue que todas las filosofías se dejaban, diríamos, salpicar por la de Cristo sin asumirla. No la asumían en su totalidad. Y esto trajo como consecuencia, acá viene el primer problema, muchas deformaciones. Muchas deformaciones de la doctrina cristiana, llevada no por los sabios pensadores, sino por las mismas personas del vulgo, pero nunca en pronunciamientos filosóficos fueron llevados este evangelio desde Jerusalén hacia todos los pueblos de donde ellos eran oriundos. Cuando Jesús vino a la tierra y en su ministerio, se encontró con algunos de estos pensadores filósofos y le establecieron sus puntos de vista. Y Jesús también expuso y los invitó que vengan a la luz, a los griegos. Juan 12:36. El logos era el gran tema. Si el logo es el que organiza el cosmos, no dejamos de ver o reconocer que éste aparece desde lo oculto, detrás de lo real. Y Juan el Bautista, que venía de estar 40 años en el desierto, muy posiblemente ignorando todas las filosofías planteadas en Jerusalén, ya en el bautismo de Jesús, Juan el Bautista anuncia, como lo anuncia a Jesús, como el Logos. Lo anuncia como el potente fuego que se ha de manifestar a la humanidad, moviendo a un mundo real hasta cambiarle sus destinos. Y cuando Jesús mismo se acuerda del bautismo de sangre que próximamente enfrentará, y Jesús anuncia así, lo anuncia así: fuego igual a o logos, fuego o logos vine a meter a la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? Un logos o un fuego en lo oculto que movería las cosas reales, lo oculto que está detrás de lo real que vemos, pero en su fluir tiene ignio, en su fluir tiene fuego. Y él mismo decía: fuego vine a meter a la tierra. Las deformaciones del cristianismo que se dan por todas estas filosofías, estas se manifiestan por dos caminos muy notables. Por un lado, las filosofías soberbias que los grandes pensadores no dejarían e incluían algunas cosas en sus respectivos escritos, y por otro lado estaba para la iglesia el Sanedrín israelita, que no aceptaba a Dios hecho hombre y preferían a Dios hecho ley que hecho hombre.
Y así vamos observando qué temas se disputaban. No solamente el pueblo hebreo, sino muchos pueblos donde con anterioridad había imperado en el poder de los griegos sus modernas filosofías con las cuales llenaron el mundo hasta hoy. El territorio de Palestina, con sus dos grandes provincias, era frecuentado asiduamente por todas esas personas helenizadas, contando con que ellos también así, los hebreos. Esto fortalecía las ideas porque el nuevo imperio en el mundo era el romano, que quedó arraigado a toda esa cultura griega o helénica. En Jerusalén se movían y vivían varones de todo el mundo y decían atónitos que estaban pasando algunas cosas que muchos sorprendían. Varones de todo el mundo decían lo mismo. Están pasando algunas cosas que mucho nos sorprende. Y las naciones presentes eran partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y regiones de África, más allá de Cirene, romanos, judíos, cretenses, árabes. Y estando todos reunidos, tuvieron que presenciar lo que nadie esperaba. Heráclito había conmovido durante años manteniendo su filosofía acerca del logo. Este es una fuerza que desde lo oculto, que organiza el cosmos. El ignio es fuego, lo mismo que fuego. Elemento fuego lo considera como una estructura oculta de lo real o de lo que se ve. ¿Y qué se ve? Se ve la imagen del movimiento del cosmos. Bien, ¿qué hace el Espíritu Santo en un momento que de casualidad estaban todos juntos? Por causa de un gran estruendo, que se juntaron todos atónitos, asustados. Y aparte de venir un viento muy fuerte, junto al viento fuerte aparecen unas lenguas de fuego que se repartieron a sí mismas y se asentaban sobre cada uno de los presentes. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué la manifestación de estas lenguas de fuego? Los estudiosos al fuego lo esperaban desde la física, y el Espíritu Santo dijo: este fuego es mi espíritu, este es el Ogo que organiza al cosmos. Este fuego es mi espíritu, este es el Logo que organiza el cosmos. El Espíritu de Dios no discute teorías, tiene el fuego y lo da. Y dice Jesús: fuego vine a meter a la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? ¿Cómo me angustio hasta que llegue ese momento? El pensamiento común popular, con el mismo ignio, con el mismo tema del fuego fluyendo. Y en cuanto al mundo intelectual, así estaban las cosas. Y en cuanto al cristianismo auténtico, encontramos, por ejemplo, a las personas convertidas, apoyadas en pura sinceridad, lo que habían escuchado y aprendieron, y aún salieron a predicarlo a Cristo con un altísimo grado de sinceridad, movidos por el fuego,
sin saber en sus mentes qué cosa era el fuego. ¿Qué era? Que Heráclito vislumbraba, pero no sabía quién era el ígneo, fuego. Vislumbraba, pero no sabía qué era. Y en Hechos 19:2 encontramos unos datos de cómo se encontraban los ya convertidos a Cristo en Jerusalén, pero que habiendo partido a sus tierras de origen y posiblemente la no posible comunión, o sea, encuentros entre los cristianos por causa de las distancias en kilómetros en que vivía, dice en Hechos 19:2, dice así, que sucedió que entre tanto Pablo estaba en Asia, y vino Apolos, y entre tanto Apolos estaba en Corinto, y que Pablo, después de recorrer la región superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estos discípulos habían sido bautizados por Juan el Bautista con el bautismo del arrepentimiento, y allí nomás Pablo les impuso manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Eran unos 12 hombres y comenzaron a hablar en lenguas, profetizando. A veces ponemos en tela de juicio a aquellos que en su voz han puesto conceptos que nos arriman una claridad de su propio saber, o quién sabe qué clarividencia tienen. Este sabio posiblemente arrimaba a la verdad sin estar inserto en esa verdad, así como la llamaba él, ígneo, elemento fuego, que actúa como el símbolo que remite o refiere a la estructura oculta de lo que es real, y actuará a la vez como imagen del movimiento, actuará a la vez como imagen del cosmos. Este sabio en lo posterior trajo, y hasta hoy, mucha confusión dentro del cristianismo, infiltrando dentro de él, y que son conocidos como los gnósticos, todavía infiltrados, como también la doctrina de los fariseos. Los dos ataques por derecha y por izquierda que tuvo la doctrina de Cristo, la nueva doctrina que se instauraba en la tierra. Y desde el principio del cristianismo, este fue atacado por los griegos, como los gnósticos, y por los hebreos, fariseos, muy infiltrados también hasta hoy. Y ahora vamos a entrar a aquello que nos interesa, que es observar una iglesia llena de gloria, que los hombres, desde el más sabio hasta el más necio, no lograron tapar y ni siquiera hacerle sombras. Para la filosofía, para Sócrates y para Heráclito, discípulo de Sócrates, el fuego era un elemento de la física que fluye. Y para Jesús, el fuego que puso en la tierra es una esencia que convoca a todos los hombres y mujeres del planeta a conciliar preceptos divinos.
sobre la vulgaridad, los fanatismos, los individualismos, cada uno con sus propios intereses. Para Jesús, el estado de fuego en cualquier individuo es la máxima pureza del ser, con características inconmovibles que nadie las podrá quebrantar. Es su fuego, el de Él, el que Él vino a ofrecer a la tierra con propias angustias que el bautismo de sangre le proporcionó. Fuego con el que somos bautizados todos aquellos que lo anhelamos. Fuego que propone todos los movimientos del cosmos, no como algo que se establece hasta que fluya o quiera fluir, como con mandos propios, sino como una imposición del orden que lo establece al cosmos con leyes que Dios tiene delante de su rostro. Jesús no aceptó sincretismo, la unidad de todas las religiones. No lo aceptó a sincretismo religioso por la diversidad de fraudulencias intencionales. Es el mandato de aquel para quien fueron hechas todas las cosas y por quien fueron todas las cosas. También fueron por él todas las cosas. Es a él, Jesús, a quien celebra el cosmos. Decía el profeta Jeremías en sus revelaciones de Dios en horas muy difíciles de la tierra: así ha dicho Jehová, a quien el cosmos está sujeto, y que da el sol para luz del día, también las leyes de la luna, y también las leyes de las estrellas para luz de noche, y que parte el mar y braman sus ondas. Y dice Jehová: y si me faltaren estas leyes delante de mis ojos, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Jeremías 31, 35 y 36. Si Dios no tuviera sus leyes o sus órdenes delante de sus ojos, todo obedece a su orden y a sus órdenes, a su orden y a sus órdenes. Esta es la mentalidad del que se acercaba a la tierra para salvarla de todos aquellos intereses, algunos por pensadores y muy intelectuales, y a otros por sinvergüenzas. Cuando escuchamos a Jesús en el capítulo 12 de Juan, en este momento él hace una presentación de sí mismo y la hace algo terminante. Sus palabras, sus frases son terminantes. Esta exclamación de sí mismo a manera de presentarse, y comienza dando algunos misterios acerca de su ser, y dice así: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el Padre que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Una presentación absolutamente enfática
Creer en Él representaba no vivir en tinieblas. Se muestra alistado para darnos luz a toda la humanidad. Además muestra que tiene una afinidad con alguien más, que es el Padre Dios. Se coloca en un lugar de no juzgador, pero sí salvador. Todo lo que podemos pensar es que todos se interesarían en conocerle y saber quién era Él que había llegado a la tierra con sus nuevos planteos. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Jesús le pide al Padre: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y había a su lado, al lado de Jesús, una multitud que habían oído la voz. Y algunos decían que ese sonido había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado, y Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Porque ahora es el juicio de este mundo. Sigue dando, sigue ofreciendo Jesús, sigue ofreciendo incógnitas para los sabios. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Yo si fuere levantado de la tierra, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Podríamos decir: chau cosmos, chau fuego, chau todo. Yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice Isaías que Jesús sería sin atractivo. Sin atractivo hemos de verle, para que no le deseemos. Pero Él está diciendo: atraeré. Sin atractivo hemos de verle, para que no le deseemos. Isaías habla de un atractivo carnal como hombre, y es esta la única diferencia que Jesús tuvo a los demás hombres. Dice Isaías: con hermosura hemos de verle, mas sin atractivo, para que no le deseemos. Cuando Juan está hablando en Juan 12, ¿a qué atractivo se puede estar refiriendo? Es a uno que él, Jesús, sabe que tiene, que es algo que funcionará a partir de su fuego. Será el logro de su fuego, vencer la muerte, en un gran logro en contra del príncipe aterrador y poderoso en muerte. A mí, mi Padre me ha asegurado que Él, mi Padre, se glorificará y otra vez, yo sea levantado de los muertos. Cuando Jesús se levantare de los muertos, habiendo vencido al príncipe de este mundo, el glorificado o las glorias no son para Jesús, sino que son para su Padre Dios. Y si Jesús pasaba por el fuego de que lo maten y luego Él se levante del sepulcro, el Jesús sale de esa experiencia, la experiencia de ver la oscuridad de este mundo, y sale y es levantado en la luz. Explica algo nunca visto ni nunca soñado.
si yo fuere levantado de la tierra, a todos, a todos, a todos atraeré a mí mismo. Estas fueron preguntas que vinieron a hacer los griegos, Juan 12:20, que Jesús les está contestando. Yo soy el fuego, el elemento ígneo, les está diciendo, del que ustedes hablan de cómo ese elemento es un símbolo que refiere a una estructura oculta de lo real y que actuará a la vez como imagen del cosmos, y en él aparece algo oculto detrás de lo que se ve, de lo real que se ve materializado. Fuego soy yo, no como un fuego que fluye, no un flujo que fluye cuando se les da la gana y nada más. Yo soy un fuego jugado. Yo soy el logo que organiza el cosmos. Lo que aparece algo oculto detrás de lo real. Gloria de mi Padre en el logos que organiza el cosmos. Y desde lo oculto o desde lo que no se conoce, encontrar lo real. Yo me levantaré, y si yo me levantare, os atraeré a mí mismo. Observando desde nuestras propias inquietudes y nuestros propios interrogantes, nos atraerá al sí mismo de Él. Él se levantó. Si yo fuere levantado, diríamos que aquí aparece el logos filosófico de los griegos que hablaban con Jesús. Hemos puesto al descubierto qué sucedería mientras pasó Jesús por el fuego y se hizo el logos como algo oculto detrás de lo real que íbamos a ver. Una atracción que no es carnal, una atracción desconocida en la tierra, una atracción que le fue concedida en la luz. Si yo fuere levantado, paso conocido, os atraeré a mí mismo. Dato oculto, el logos, algo oculto detrás de lo real, se levantó. Y ahora atrae a todos. Esto hace la luz desde donde supuestamente trabajaba él. Trabajaba el logos griego. Pero ¿qué hace la oscuridad que todavía no entró en este plano de luz? Donde él dice, yo ya me levanté. ¿Y vos no sentís una fuerza que te atrae? ¿Sí? ¿Y vos sentís esa fuerza atrayente? Sí, pero no quiero. Me gusta la oscuridad. ¿Por qué en la tierra hay tantas manifestaciones de rebeldías? Si las cosas que suceden en el devenir son flujo, y déjalos fluir. La rebeldía no tendría razón de ser cuando nosotros nos rebelamos, cuando alguien quiere forzar nuestros destinos o pensamientos, etc. Cuando una fuerza popular o una corriente en ríos o mares nos arrastran hacia un lugar profundo y opuesto donde no sabremos cómo hacer si llegáramos hasta ese lugar, o un viento nos impulsara en una impronta, o un animal a quien nosotros no pudiéramos gobernar, intentar llevarnos a un lugar que no hemos elegido
como destino. Estas son fuerzas naturales que tienen el poder de atraernos y llevarnos o resistirnos frente a esa fuerza, tomando nosotros nuestra propia decisión y asumiendo nuestras propias decisiones. Y Jesús dice, yo os atraeré a mí mismo. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de la verdad, inmediatamente sabemos para dónde está, para dónde hay una atracción que me lleva a ella, tomando cada uno el uso de su decisión. Si no hubiese rebeldía, sería porque no hubiese atracción. ¿Cómo conoceremos la atracción si no hay rebeldía? Se sigue presentando Jesús y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, dice Jesús, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y en esta entrada a la tierra de Palestina de nuestro Señor Jesús, cortando con todos esos preceptos antiguos e imperiales, este Mesías, este Jesús, imparte decididamente un ministerio. A este lo implanta muy en comunión con el Padre y necesita personas que le crean y estén dispuestas a armar cuadros y salir a enfrentar con verdad y sublimación un mensaje que llenaría la tierra de la gloria de Dios. Por un lado y por otro lado, el desprecio absolutamente del Sanedrín, que se movía como escombro de despojo de un sacerdocio muerto según los designios de Dios. El Padre había tenido para ellos la familia Aarón, que ya no funciona, que ya no funcionaban en el sacerdocio, sino que una corriente política antigua llamada los celotes ocupaban el lugar del sacerdocio. Jesús organizó 3 cuadros de discípulos, los 12 discípulos, los 70 discípulos y los 120 discípulos. A todos o a los 3 grupos dio exactamente las mismas órdenes, pero lo primero que hizo fue investirlos de su poder, y a otros los envió de 2 en 2. Ya los ciudadanos estaban admirados de lo que Jesús hacía, y el pueblo decía, ¿de dónde? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y Jesús recorría las aldeas de alrededor. Les dio en Marcos 6, 7, dice que les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Si en algún lugar no los reciben, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Poco nos importa el rey Herodes con sus enojos, y vamos a centrar nuestra atención en los grupos que iban a ayudar a Jesús. Lo ayudaban a salvar al mundo, que se arrepintieran. Echaban fuera muchos demonios,
Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Primera iglesia. ¿En dónde? En la calle. Ya no estoy en el mundo, decía Jesús, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que ellos sean santificados en la verdad. Ruego no solo por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos estos que me han amado sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado, Padre justo. Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo, Jesús, sí te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Lo extenso que es este tema, si lo reducimos, le sacamos muchas cosas importantes que para mí tiene esta presencia en la tierra de este ser cósmico que llegó a mover todo según sus leyes. Vamos a seguir el sábado que viene conversando de la otra parte de esa primera iglesia, que es todo el carisma que él trajo. Hoy hablamos de los problemas de la tierra, de los inconvenientes de la tierra al instalarse. Pero el próximo sábado vamos a hablar del carisma dentro de la iglesia.